Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 18. Hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible, para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto, también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense, para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición. Pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre, llamado Zaqueo, jefe de publicanos, y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió, y se subió a un árbol, para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos, y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Amados hermanos, la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, nos ofrece una profunda comprensión sobre la paciencia divina, la búsqueda sincera de Dios y la transformación que ocurre cuando abrimos nuestros corazones a Cristo. El apóstol Pedro comienza la primera lectura invitándonos a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia y el conocimiento están entrelazados. A medida que crecemos en nuestra comprensión del amor redentor de Dios, experimentamos más plenamente su gracia transformadora. Este llamado al crecimiento no es simplemente un aumento en el conocimiento intelectual, sino un llamado a una comunión más profunda con Dios. Es un recordatorio de que la fe cristiana no es estática, es dinámica y siempre expansiva. Cada día es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Cristo, para conocer más plenamente su corazón y para experimentar la plenitud de su gracia. Pedro nos exhorta a vivir en santidad y devoción en vista de la venida del día del Señor. Este no es un llamado al legalismo, sino a una respuesta transformada al amor de Dios. La anticipación del retorno de Cristo debería inspirarnos a vivir vidas que reflejen la santidad y la justicia de nuestro Señor. Vivir en santidad significa apartarnos del pecado y buscar la pureza en todas las áreas de nuestras vidas. La devoción implica un compromiso diario de adoración, oración y servicio. A medida que aguardamos la venida del Señor, somos llamados a vivir de una manera que honre y glorifique su nombre en todo momento. En medio de un mundo que a menudo desafía nuestras creencias y valores, Pedro nos insta a permanecer firmes en la fe. La fe cristiana
no es solo un conjunto de doctrinas abstractas, es una realidad viva, que da forma a nuestra perspectiva y conducta en el mundo. En un tiempo de creciente secularismo y escepticismo, nuestra firmeza en la fe se convierte en un testimonio valioso y poderoso. Permanecer firmes en la fe implica un anclaje constante en la verdad de la palabra de Dios. Significa resistir las corrientes cambiantes de la cultura y aferrarse a las promesas inquebrantables de Dios. A medida que aguardamos la venida del Señor, nuestra firmeza en la fe se convierte en un faro de esperanza para aquellos que nos rodean. El llamado a crecer en gracia y conocimiento no es solo una opción, es un desafío que enfrentamos como seguidores de Cristo. La gracia de Dios nos alcanza en nuestro punto de necesidad, pero la invitación a crecer en ella nos llama a una respuesta activa. Nos llama a buscar más de la gracia de Dios, a sumergirnos más profundamente en su amor redentor. El crecimiento en el conocimiento también requiere esfuerzo y dedicación. Significa sumergirse en las Escrituras, buscar comprender la mente de Cristo y permitir que la verdad de Dios transforme nuestras mentes y corazones. Este desafío nos llama a ser discípulos constantes, siempre en proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual. La llamada a vivir en santidad y devoción no es una carga pesada, sino una respuesta natural al amor de Dios. A medida que experimentamos la gracia y el perdón de Dios, somos capacitados para vivir vidas que reflejan la belleza de su santidad. La devoción fluye del reconocimiento de que hemos sido redimidos y llamados a una relación íntima con nuestro Creador. La santidad no es una lista de reglas, sino una expresión de amor. Es un deseo de vivir de una manera que honre y agrade a aquel que nos ha amado primero. La devoción surge del corazón agradecido, que reconoce la bondad de Dios y responde con adoración y servicio. La primera lectura nos llama a vivir en la anticipación del día del Señor. Nos anima a crecer en gracia y conocimiento, a vivir en santidad y devoción y a permanecer firmes en la fe. Estos no son simplemente deberes religiosos, sino caminos hacia una vida plena y significativa en Cristo. Que podamos abrazar el desafío de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Que la realidad de su amor nos inspire a vivir vidas santas, reflejando su luz en un mundo necesitado. Y que al permanecer firmes en la fe, seamos testigos valientes de la verdad transformadora del Evangelio. El Evangelio de hoy nos presenta a un hombre llamado Zaqueo, un recaudador de impuestos en la ciudad de Jericó. A través de la interacción transformadora con Jesús, testificamos la gracia redentora que llega incluso a aquellos que parecen estar más alejados de la luz divina. Zaqueo, como recaudador de impuestos, probablemente era visto como indiferente por su comunidad. Los publicanos eran considerados colaboradores de los ocupantes romanos y por lo tanto eran marginados socialmente. En la sociedad de la época, su ocupación lo colocaba en una posición impopular y su estatura física, mencionada en el relato, podría simbolizar su pequeñez en términos de respeto y estima. Muchos de nosotros podemos identificarnos con Zaqueo. A veces nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos pequeños, incomprendidos o incluso excluidos. Tal vez nuestras elecciones o circunstancias nos han llevado a lugares donde la sociedad nos mira con desconfianza. Pero esta historia nos enseña que la gracia de Dios no conoce límites y puede entrar en las situaciones más difíciles. A pesar de su posición social y estatura física, Zaqueo siente un anhelo profundo. La multitud se interpone entre él y Jesús, pero este hombre, que ocupa un lugar de poder en la sociedad, no duda en correr delante y subirse a un árbol para ver al Maestro. Este acto no solo revela su deseo sincero de ver a Jesús, sino también su disposición a superar obstáculos y afrontar la posible vergüenza de trepar a un árbol, lo cual era inusual para un adulto respetable.
¿Cuántos de nosotros, en nuestra búsqueda de algo más, hemos tenido que superar obstáculos aparentemente insuperables? La sociedad, como la multitud que rodeaba a Jesús, a menudo puede ser un obstáculo para nuestra conexión con lo divino. Pero la historia de Zaqueo nos recuerda que cuando nuestro deseo de ver a Jesús es auténtico, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Jesús, al llegar al lugar donde se encontraba Zaqueo, mira hacia arriba y lo llama por su nombre. Este acto simple, pero significativo, revela la naturaleza íntima de la relación que Jesús desea tener con cada uno de nosotros. Zaqueo no es solo un recaudador de impuestos, es una persona conocida y amada por Dios. La sociedad podía ver a Zaqueo como un pecador, pero Jesús ve más allá de las etiquetas y estereotipos. La invitación de Jesús a Zaqueo de bajar rápidamente y preparar su casa para recibirlo es un recordatorio de que Cristo desea entrar en nuestras vidas independientemente de nuestro pasado, nuestras imperfecciones o el juicio de otros. La respuesta de Zaqueo a la invitación de Jesús es inmediata y radical. Baja del árbol y recibe a Jesús con gozo. Pero lo que sigue es aún más asombroso. Zaqueo anuncia que dará la mitad de sus bienes a los pobres y si ha defraudado a alguien, le devolverá 4 veces más. Este acto no es solo una muestra de generosidad, es un testimonio de una transformación profunda. La gracia de Jesús no solo perdona, sino que también transforma. Zaqueo, un hombre que antes se enriquecía a expensas de otros, ahora se convierte en un instrumento de justicia y compasión. La gracia no es solo un perdón pasivo, sino un poder activo que cambia la dirección de nuestras vidas. La multitud que rodea a Jesús reacciona con asombro y en cierta medida con descontento. ¿Cómo puede Jesús entrar en la casa de un pecador? Esta pregunta refleja la mentalidad legalista de aquellos que buscan la justicia propia en lugar de comprender la magnitud de la gracia divina. En ese momento, Jesús pronuncia palabras poderosas diciendo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta declaración revela la misión divina de Jesús, la cual es buscar y salvar a aquellos que están perdidos. Nosotros, como Zaqueo, somos aquellos que estaban perdidos, pero que ahora hemos sido encontrados y transformados por la gracia redentora de Cristo. Hermanos, la historia de Zaqueo es una profunda revelación de la gracia transformadora de Jesús. A través de la redención, incluso aquellos que parecen más alejados pueden experimentar el amor restaurador de nuestro Señor. Que esta historia resuene en nuestros corazones y nos inspire a vivir vidas transformadas por la gracia divina. Oración final. Amado Dios, te agradecemos por la paciencia que tienes con nosotros mientras esperamos tu venida. En momentos de impaciencia y ansiedad, danos la gracia de confiar en tu perfecto plan y en la certeza de tus promesas. Señor Jesús, que nuestra búsqueda de tu presencia sea sincera y que estemos dispuestos a superar cualquier obstáculo para encontrarnos contigo. Que nuestras vidas reflejen la humildad que se necesita para reconocerte como Señor. Espíritu Santo, entra en nuestras vidas y transforma nuestros corazones. Que podamos experimentar una transformación radical que se manifieste en nuestras acciones y en la forma en que vivimos nuestras vidas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.